Muy buenas tardes, mi nombre es Belén Morales y voy a presentar hoy mi trabajo sobre los ciclos económicos, donde explicaré sus fases, su historia, los principales indicadores que los miden y algunos casos reales que muestran cómo afectan a Chile y al resto del mundo. Introducción. En esta presentación voy a explicar qué son los ciclos económicos y por qué son importantes para entender el funcionamiento de un país. Bueno, primero los ciclos económicos muestran las distintas etapas por las que pasa la actividad económica, como la expansión, el auge, la recesión y la recuperación. Analizar estos cambios nos permite identificar cuándo la economía está creciendo, cuándo está desacelerando y qué factores influyen en estos movimientos. También veremos cómo se relacionan conceptos como el Producto Interno Bruto, la demanda agregada y la oferta agregada, que son fundamentales para medir la actividad económica. Además, revisaré algunos casos reales tanto de Chile como del mundo para mostrar cómo estos ciclos afectan a las personas, al empleo y a las decisiones del Estado. El objetivo es comprender de manera clara cómo funciona la economía a lo largo del tiempo y qué elementos determinan sus cambios. Bueno, ahora vamos con definiciones y descripción y vamos a partir con lo principal, que es saber qué son los ciclos económicos. Los ciclos económicos son las fluctuaciones que experimenta la actividad económica de un país en el tiempo. Estas variaciones reflejan en la producción, el empleo, la inversión, el consumo y los precios. Este ciclo se divide en 4 fases, que es expansión, auge, recesión y recuperación. Recesión es cuando la economía crece y aumenta el empleo y el consumo. El auge es cuando la economía opera a su máxima capacidad y pueden aparecer expresiones inflacionarias. Recesión es cuando la actividad se desacelera, bajan las inversiones y sube el desempleo. Y bueno, la recuperación es cuando la economía vuelve a crecer tras la caída. Para identificar estas fases se usan indicadores como el PIB. El PIB muestra si la producción sube o baja. La demanda agregada, que refleja cuánto compran los distintos sectores, y la oferta agregada, que esta muestra cuánto están dispuestas a producir las empresas. Estos conceptos nos permiten entender en qué fase del ciclo está un país y por qué la economía cambia con el tiempo. Historia y evolución. En esta parte veremos cómo se ha desarrollado el estudio de los ciclos económicos a lo largo del tiempo. Bueno, desde el siglo XIX los economistas se dieron cuenta de que la economía no crece de forma lineal, sino que pasa por periodos de prosperidad y crisis. Clement Jungler fue uno de los primeros en identificar que estas crisis se repetían cada 8 a 10 años. Más adelante, Schumpeter, disculpen si no pronuncio bien, explicó que la innovación provoca expansiones y también crisis. Y Keynes señaló que los ciclos se originan por cambios en la demanda agregada, destacando que el Estado debe intervenir para estabilizar la economía. A nivel mundial, distintos eventos han demostrado la existencia de estos ciclos, por ejemplo, la Gran Depresión de 1929, la crisis del petróleo de 1973, la crisis financiera del 2008, la pandemia del 2020. Todos estos episodios provocaron caídas del PIB, desempleo, la necesidad de aplicar políticas públicas para recuperar la actividad. En Chile los ciclos también han estado influenciados por factores externos, especialmente por el precio del cobre. El país ha vivido crisis como la deuda del 1982, la crisis asiática de 1999, la subprime de 2008, la recesión del COVID-19 en 2020. Cada una de estas situaciones muestra cómo la economía en Chile avanza entre expansión y recesión y cómo las políticas públicas han evolucionado para responder de mejor shock. Fórmulas, cálculos y gráficos.
En esta diapositiva muestro las principales fórmulas que se usan para analizar el ciclo económico. Lo más importante es el Producto Interno Bruto, que aquí dice PIB, que se calcula sumando el consumo, la inversión, el gasto público y las exportaciones netas. Esta fórmula nos permite medir el tamaño de la economía y ver cómo cambia con el tiempo. Luego está la demanda agregada, que está aquí al ladito, que tiene la misma estructura del PIB desde el lado del gasto y muestra cuánto están dispuestos a comprar los distintos sectores. Si estos componentes aumentan, la demanda agregada sube y la economía tiende a crecer. Si cae, la demanda disminuye y puede producirse una recesión. Ya, ahora un ejemplo de cálculo con los datos de Chile. Para ilustrar el uso de la fórmula del PIB, podemos emplear cifras aproximadas del Banco Central de Chile, año 2024. Supongamos que para el año 2023 los componentes del PIB en millones de dólares fueron de 190.000. Entonces aquí voy a mostrar primero el ítem 1, que es el aquí, la tablita, ya, dice componente valor, y vamos a aplicar ahí la fórmula, que es la fórmula del PIB. Si comparamos este resultado con el PIB del año anterior, por ejemplo, eran 294.000 millones, podemos calcular la tasa de crecimiento. Esto significa que la economía chilena creció aquí, como dice en el número 2, 2,4 durante 2023, lo cual presenta una etapa de expansión moderada, coherente con la recuperación posterior a la recesión del 2020. Ya, luego la fórmula de demanda se expresa mediante la misma ecuación del PIB por el lado del gasto. Esta relación muestra que cualquier variación que uno de los componentes afecta directamente al nivel total de la demanda de bienes y servicios en la economía. Por ejemplo, si aumenta el gasto público, la demanda agregada se expande. Si cae la exportación, la demanda total se reduce, disminuyendo la producción. En los ciclos económicos, la demanda agregada se presenta como una curva descendente. A mayor nivel de precio, menor cantidad de demanda de bienes y servicios y viceversa. Bueno, y aquí muestro un gráfico del crecimiento del PIB real de Chile 2018 a 2024. Bueno, se muestra la expansión, la recesión, la desaceleración, el enfriamiento y así pueden ver todos los datitos. Bueno, ahora hablaremos sobre los casos y ejemplos. Pero voy a presentar algunos casos reales que muestran cómo funcionan los ciclos económicos. La verdad son dos. El primero es el caso de la pandemia del COVID-19 en el año 2020. Ese año Chile tuvo la contracción del PIB cercana a 5,8 debido a las restricciones sanitarias y las caídas del comercio y del consumo. Pero en 2021, gracias a bonos, subsidios, retiros de AFP y bajas tasas de interés, el PIB creció, mostrando una recuperación muy fuerte. Bueno, ese es un caso. Y el segundo caso es de la expansión post-pandemia y ajuste inflacionario entre 2022 a 2024. Tras la recuperación, Chile enfrentó una inflación que superó el 12%. Y para controlarla, el Banco Central subió las tasas de interés, lo que enfrió la economía. Esto hizo que el PIB se desacelerara y tuviera un 2,4% en 2022 y cayera un 0,3% en 2023. A partir de 2024, con la inflación controlada, se proyecta una recuperación moderada.
No, esos son dos casos. Estos dos casos nos permiten ver cómo claramente funcionan los ciclos económicos en la vida real, ya que en el primer caso, el de la pandemia del 2020, se observa una recesión generada por una caída abrupta en la demanda agregada. Las familias dejaron de consumir, las empresas dejaron de invertir y el comercio se detuvo. Esto lleva a una disminución del PIB y al aumento del desempleo, que son características típicas de una recesión dentro del ciclo económico. Luego, en 2021, gracias a las políticas fiscales y monetarias expansivas, el país pasó a una fase de recuperación y expansión, demostrando cómo las decisiones del Estado pueden revertir el ciclo y volver a impulsar el crecimiento. Y en el segundo caso, el periodo del 2022 al 2024 muestra otra parte del ciclo. Después de una expansión muy rápida, Chile enfrentó una inflación alta, por lo que el Banco Central explicó una política monetaria restrictiva. Esto enfrió la economía y generó una desaceleración e incluso una breve recesión técnica, lo que corresponde nuevamente a una fase descendente del ciclo. Por lo tanto, estos dos casos muestran cómo la economía pasa por expansión, auge, recesión y recuperación, y como factores como la demanda agregada, la inflación o políticas económicas que hacen que el ciclo avance de una fase a otra. Y bueno, para cerrar, lo más importante que aprendí en los ciclos económicos es que son un proceso natural que viven todos los países, mostrando momentos de expansión y recesión. Estas fases se pueden identificar observando indicadores como el PIB y la demanda agregada. También entendí que el Estado y el Banco Central cumplen un rol fundamental para enfrentar estas fluctuaciones, y que los casos analizados muestran como tanto factores internos como externos que pueden afectar fuerte la economía, y que finalmente estudiar estos ciclos me permitió entender que la economía no avanza de manera pareja, sino que pasa por etapas, y que reconocerla ayuda a tomar mejores decisiones, a comprender que estos cambios impactan directamente en las personas y que sí son muy importantes verlos y entenderlos.